en la conferencia existía algún intelectual o demás, se confundía el deseo. Y yo creo que con un altísimo, pero altísimo, conferencias. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar este plenario. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan o no? Ay, gracias, Noelia. Me hacen así algunos, gracias, Mario. Así ya sé. Eh, bueno, vamos a empezar con este plenario, que tal como habrán visto el aviso, eh, hay por un lado una identificación de cuáles son los plenarios que faltan, ¿no? Los miércoles que faltan. Y por otro lado, también está en la página, en el aula, ya el protocolo del segundo parcial, como para que, si bien las fechas ya estaban puestas desde antes y el centro ya había pasado todas las fechas de todo, y nosotros respetamos lo que dispuso la subsecretaría académica, hay como una precisión en relación a los horarios, que es el mismo que el primero, y en relación a cuando se suben las notas y eso. Ustedes habrán visto que en los avisos también indicamos, en el aviso indicamos que se va a subir todo el material entre ayer, hoy, mañana, se va a terminar de subir absolutamente todo. La idea es que para el viernes ustedes ya cuenten con la identificación de todo lo que va. Obviamente nuestra intención no es abrumarlos, pero sí que tengan en cuenta ya absolutamente todo lo que va a ir, de forma tal de que se manejen con sus tiempos. También saben cuáles son los temas que se van a dar en los plenarios, así que de esa manera también es una forma de ir organizando las lecturas. Pero bueno, ahora ustedes van a poder organizarse porque, bueno, nos llegaron algunas solicitudes de que por ahí hay gente que ya las había leído o las iba leyendo y quería un poco más, o como para ir ganando tiempo frente a algunos, y bueno, entonces por eso los hemos puesto, los vamos a poner hasta el viernes, hasta mañana, el viernes ya va a estar todo, todas las unidades, ¿bien? Así que obviamente no es para que enloquezcan y crean que todos tienen que estar leyendo todo de ahora en más, sí para que se ordenen, ¿bien? Para que de esa manera tengan el tiempo suficiente como para leer absolutamente todo. Nuestro compromiso, tal como fue indicado en el aviso, es que no vamos a incorporar ninguna más, ¿bien? Con lo cual, lo que va a estar al partir del viernes es lo que va. Podemos llegar a sacar, pero no incorporar, ¿bien? O sea que ese es el compromiso de nuestra cátedra. Dicho esto, vamos a lo que nos compete en el día de hoy, que son 2 unidades, que son las mismas que ya hoy a la mañana expliqué, y que ahora en este horario vuelvo a plantear de la misma manera. Ustedes para hoy teníamos la unidad, esperen que bajo esto si no suena, la unidad número 11 y la unidad número 12. Lo que vamos a hacer es aclarar los ejes más importantes de ellas, y que tiene que ver con, en un punto, si ya vieron las clases grabadas, reiterar cuestiones que ya hemos puesto y que hemos dado
por presentadas, pero bueno, nunca creemos que viene mal poder reiterarlas. A la otra cuestión que también quiero decir es que a partir de la semana que viene vamos a hacer algún ejercicio sobre las unidades, ¿no? Como hicimos la otra vez. Esperemos que esta vez los foros funcionen y que no tengamos el problema de la Comisión 1, que fue un lío habilitarlo. Vamos a ver si generamos alguna otra manera o si esperemos que no tener problemas. Igual que la otra vez, es voluntario. Dicho esto, vamos a lo nuestro. La unidad que nos convoca en primer lugar, que remite al nombre para la materia historia del derecho, se llama De la República Posible a la República Verdadera. Para los que están en el Plan 88, se llama el orden conservador. En el caso de los que están en historia, remite a una frase de Juan Bautista Alberdi, y que en definitiva gira mucho en relación a esos conceptos, las búsquedas que se realizan para hacer determinadas definiciones de políticas desde la Constitución del 53 en adelante. Y esa búsqueda de una república digamos que en un punto se pensaba como posible, a la que efectivamente se llega y a la que se debe enfrentar. El orden conservador remite a una categoría que también está planteada en la unidad, que da cuenta de una obra especialmente significativa del periodo, que es la obra de Natalio Botana, que se llama justamente El orden conservador y tiene que ver directamente con la construcción política del periodo o las formas en que la política, y especialmente desde quienes gobiernan, opera. Cuando digo desde quienes gobiernan, estoy haciendo alusión, obviamente, a los gobiernos que se suceden desde 1880 hasta 1916, que ese es el periodo que se ve en esta unidad, sea la 11 de Historia del Derecho o sea la 6 de Historia del Plan 88. Algunas líneas que debemos caracterizar de esta unidad, haremos el plano político, el plano social, el plano económico, no sé si en ese orden, pero más o menos vamos a hablar de esos planos. Voy a empezar por el plano social, que hilvana varias otras cuestiones y que tiene que ver directamente con un punto, que es la inmigración europea. El fomento a la inmigración, nosotros ya lo hemos hablado, fue una constante desde el pensamiento de la generación del 37, o sea, no es un pensamiento del 80, pero sí el 80 y la generación del 80 es la generación que va a llevar a la práctica aquella construcción de hacer de nuestro país un país como lugar para potencial fomento de la inmigración europea, especialmente francesa e inglesa, la que soñaban desde la generación del 37 en adelante, es una inmigración europea que viene en general de países europeos que habían alcanzado un grado de desarrollo importante. Pensemos que Inglaterra, bueno, va a atravesar todo el proceso de las revoluciones industriales, y era como el sueño de principio de la generación del 37 muy inicial, y luego, evidentemente, uno de los puntos que la propia Constitución del 53 plasma desde la obra Las Bases de Alberdi, en donde hay un eje muy fuerte en el fomentar la inmigración para generar una construcción distinta en nuestro país, en términos de una construcción demográfica, económica,
sociocultural, y que se plasma, les decía, en la Constitución del 53, cuando de pronto en el debate de la cuestión religiosa atraviesa ese debate el tema de ser abiertos a todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino, plantear la libertad de cultos, e indudablemente todo ese fomento a la inmigración y a la presencia de la libertad de cultos es lo que va a, entre otras cuestiones, definir que la religión católica no sea la religión oficial en la Constitución del 53 y que tenga aquello que ya hemos hablado de una definición del sostiene, ¿no? Que el Estado sostiene el culto perteneciente a la religión católica, apostólica y romana. Ahora bien, la generación del 80 es la generación que va a posibilitar y va a incentivar notoriamente la llegada de la inmigración europea. En realidad ya desde finales de la presidencia de Sarmiento y por supuesto la presidencia de Avellaneda, el fomento a la inmigración ya estaba. ¿Cómo se hacía? Se hacía, por ejemplo, a través de publicidades en medios periodísticos europeos, o sea, se incentivaba la búsqueda de la inmigración, no es un proceso que se dé naturalmente, hay un incentivo a la inmigración que se da en términos de publicidad en medios periodísticos europeos. El tema es que donde se incentivaba, por ejemplo, con la facilidad de la propiedad de la tierra, de ser un país que estaba todo por hacer, ¿no? La idea de en este lugar del mundo todas las alternativas que se podían pensar, como un espacio nuevo e importante, pero como ya sabemos, la gente se va de un lugar generalmente cuando las condiciones no están bien o no están dadas para seguir sosteniéndose en ese lugar. Cuando uno habla de las causales de la emigración, generalmente se supone, por ejemplo, cuestiones políticas, persecuciones políticas, puede haber persecuciones religiosas, culturales, puede también presentarse una situación de crisis económica tan grave que ante, por ejemplo, la pérdida de oportunidades para poder seguir, alguien decide irse de un país. Esto para decir que la inmigración deseada no tenía ninguna, era la que menos intenciones tenía de partir. Esto es, la inmigración que vino desde Inglaterra, desde algunos lugares de Inglaterra o de Francia, es minoritaria. La inmigración mayoritaria es la italiana y la española. Esto es, no es la inmigración que claramente se había imaginado. Pero que no solo se había imaginado, potenciado, soñado, había hasta una política pública a favor de qué hacemos con esta inmigración. ¿Cómo se manifiesta uno? Porque por el tiempo vamos a definir, trabajar algunas cuestiones nada más. Una de las definiciones, por ejemplo, que hoy la mencioné también a la mañana, tiene que ver con la definición del Estado argentino de construir el hotel de inmigrantes. Digamos, tomar a su cargo la construcción de un hotel inmenso que tenía cocina abierta a las 24 horas, que le daba durante una semana alojamiento y comida a todos los inmigrantes que llegaban. Está claro que acá no era solamente una incitación a la inmigración, sino que también había una voluntad política de dar cuenta de la llegada del inmigrante. ¿Bien? Entonces, se alojaban en el hotel de inmigrantes. Si alguna vez vamos a volver a viajar y volver a transitar nuestro país, y cuando vayan a Buenos Aires, vayan a lo que queda del Hotel de Inmigrantes, está administrado por una universidad nacional, está administrado por la UNTRENF, y ha hecho todo un museo de la inmigración, que es muy interesante,
y da cuenta de una política que obviamente se puso en juego. Si fracasó o no, si fueron las líneas correctas, es alguna de las cuestiones que vamos a indicar. Lo cierto es que la mayoría, como decía, vinieron de Italia y de España, cuya situación era grave. Italia venía de vivir el escenario del proceso de unificación como Estado nacional, venía de una guerra civil, producto de este proceso de unificación. Proceso que incluso va a terminar digamos, a comienzos del siglo XX finalmente, o sea que para cuando empiezan a llegar acá todavía no estaba completamente resuelto porque faltaba la situación del Vaticano, que eso se termina bajo Mussolini con acuerdo con el Papa. Ahora, cuando empiezan a llegar acá, mayoritariamente italianos, están en la búsqueda de un lugar más tranquilo, sin el escenario de guerra que han vivido y con todo lo que puedan hacer. Hay un texto que hoy también mencioné, que es el de Torquato Di Tella, que se llama Sociología de los Procesos Políticos, que no lo hemos incorporado a la cátedra, pero lo menciono para dar cuenta desde dónde estoy hablando, que señala que los dos ámbitos más fuertes a los que la inmigración italiana fueron como lugares, fueron a Estados Unidos y a la Argentina. O sea, la mayor parte de la inmigración italiana de la segunda parte del siglo XIX y última del siglo XIX fueron a Estados Unidos o a la Argentina. Y las razones por las que claramente elegían o el norte o el sur eran porque para ellos estos dos ámbitos territoriales eran los que tenían mayor proyección positiva. Esto es, tenían mayor posibilidades de conseguir trabajo, de acceder a la tierra, de tener cierta estabilidad. Eran territorios que no vivían bajo guerras civiles, ninguno de los dos, esa instancia conflictiva había sido superada, digo en comparación con lo que les había pasado a ellos en territorio italiano. Y en el caso de España, si bien España ya se había unificado como Estado hacía tiempo, de hecho nosotros lo hemos visto, sí habían atravesado un problema de guerra civil, con lo cual, de enfrentamiento, con lo cual también fue un cimbronazo, pero más bien sumado a una crisis económica impresionante que hizo que muchos definieran partir desde España, y Argentina era una muy buena opción, no solo porque parecía que claramente lo incentivaba, sino porque además en este caso había una posibilidad de apertura mayor que tiene que ver con el idioma, ¿no? Y que indudablemente eso les facilitaba a ellos mucho más que de pronto la opción del norte. Lo cierto es que la mayoría que viene tenía algunas alternativas iniciales. Obviamente, los que venían sin ningún tipo de red, y cuando hablo de red, hablo de redes familiares y vecinales que están ampliamente investigadas por los historiadores de nuestro país, que prueban que muchos ya llegaban con el destino planteado y con la red de contención que le daba el pueblo del cual habían partido, los vecinos que tenían, los familiares que habían entrado primero aquí y ya más o menos los ubicaban. Y después estaban, como en todos lados, los que llegan sin red, o sea, los que se subieron a un barco y un buen día aparecieron en el puerto de Buenos Aires. Vamos por los que tenían red. La red, y porque me interesa después vincularlo con una cuestión política, los que tienen red, algunos, el esquema de redes fuera de Buenos Aires se daba en 3 provincias. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de esas 3 provincias? Porque esas 3 provincias tuvieron política pública para la inmigración. Son las 3 provincias que definen políticas para la inmigración. ¿Cuáles son esas políticas? Líneas de crédito, asignación de tierras por colectividad, con créditos les daban tierras fiscales,
¿bien? Entonces, eran tierras que no tenían ningún dueño, entonces eran tierras que tenía la provincia, absolutamente improductivas, y que se las daban a colonias de inmigrantes como para que las trabajen. Les daban créditos muy accesibles para comprar a lo que se fueran a dedicar, semillas, ganado, elementos de labranza y lo que fuera, y de esa manera lograban que tierras que no estaban siendo trabajadas empiezan a ser trabajadas. Había líneas dentro de las redes de inmigrantes que ya sabían que iban a ir a una colonia en Santa Fe, ¿bien? Y de hecho tenían toda una trama para llegar a las distintas provincias porque había toda una preparación para su llegada también, ¿no? O sea, estaba muy bien orquestada. Esas 3 provincias son las que incluso van a crecer muy notoriamente en términos de la vida económica, gracias a las explotaciones agrícola-ganaderas, y en gran medida tiene que ver con, obviamente, la concesión de las tierras. La otra cuestión es Buenos Aires. En Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, no hay ese tipo de política. Entonces, entran, llegan, les abren la puerta de ingreso, digamos, del otro lado del hotel de inmigrantes y bienvenidos y arréglese como usted pueda. En ese sentido, muchas veces las redes se habían construido en esa semana en el hotel o se habían construido en el tiempo que venían en el barco. Había líneas de acuerdos, digamos, por colectividad, y esas líneas de colectividad incluso atravesaban regiones, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con alguna región de Italia o alguna región de España. A ver, los que vivimos aquí en Mar del Plata sabemos la cantidad de centros por comunidad que hay. Tenemos el centro gallego, el centro de León y Castilla, el centro de, digamos, los italianos también tienen su versión, ¿verdad? O sea, todos los centros de cada uno. Bueno, eso empieza en gran medida en las búsquedas que los inmigrantes tienen para encontrar un lugar desde el afecto, desde la contención, desde la posibilidad de encontrarse con trabajos. Fíjense que empiezan ubicándose en los hoteles o en los conventillos, viejas residencias de la élite, y ahí también es un lugar de ebullición, digamos, de contacto, y también es un lugar de trama política, porque el conventillo también en algún punto va a ser un lugar de trama política, ¿no? Por ejemplo, no sé, la primera huelga de consumidores que existió en nuestra historia fue la huelga de inquilinos. ¿Saben quién o la llamada también la huelga de las escobas? Se hizo a comienzos del siglo XX y tuvo que ver con la huelga que se plantan los inquilinos porque les aumentaron las piezas de las pensiones y de los inquilinatos, digamos, ¿no? Y las que lideraron la huelga fueron mujeres, porque eran las que se quedaban generalmente, o muchas de ellas, y lideraron la huelga, la primera huelga de consumidores que existió en nuestra historia. Y una de las huelgas de consumidores en la historia del mundo, que por supuesto, como tantas otras, está olvidadísima en nuestro país. Bueno, la cuestión de el inmigrante en Buenos Aires tiene que ver también con un costado político, como les dije, porque varios de ellos trajeron sus propias ideologías, por ejemplo los anarquistas, que obviamente empiezan en la defensa en especial de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y en lo que tiene que ver en la protección que brillaba por su ausencia. Volviendo a los ejes, el eje social entonces es la inmigración y lo que se va a definir en relación a la inmigración, en términos de políticas públicas como hemos visto y también en términos normativos, que es algo que vamos a ver en un ratito. En términos económicos, la definición de esta etapa tiene que ver con un modelo económico que es el modelo primario exportador. Esta definición por este modelo no es una definición
nueva, digamos. El modelo ya se fue gestando a finales de las presidencias fundacionales, ¿no? Pero indudablemente se consolidó y se fortaleció en el orden conservador. Entonces, ¿qué es el modelo primario exportador? Es la exportación de materias primas, de productos agrícolas ganaderos, que tienen como lugar de exportación mayoritariamente Europa, distintos lugares de Europa, pero mayoritariamente es Europa. Inglaterra, los Países Bajos, Francia, y demás son de los países que mayor consumían los productos agrícolas ganaderos argentinos. Nos favoreció notoriamente la introducción en los barcos de las cámaras frigoríficas, porque eso ayudaba a la conservación, en especial de la carne, con lo cual la exportación se hizo mucho más llevadera e importante, digamos, porque el producto no se perdía. Y se mantenía muchísimo tiempo. El modelo primario exportador evidentemente remite a la posesión de la tierra y a la explotación de la tierra, ¿bien? Y en ese caso hay una explotación que se da en la zona de la pampa húmeda por parte en especial de grandes y de medianos propietarios, y en algunas áreas provinciales, como las que mencioné, en alusión a la presencia de colonias agrícolas o colonias agrícolas ganaderas que se dedican a la explotación de alguna cuestión en particular. Hay un ciclo que empieza hacia finales de las presidencias fundacionales y comienzos de esto, que es el llamado ciclo de la lana. El ciclo del lanar es clave porque la explotación del ganado tenía que ver especialmente con poder tener este producto que se exportaba en especial a Inglaterra. Ya hablé de la revolución o las revoluciones industriales y la necesidad de la lana como materia prima en la industria textil. Nosotros nos colocamos fuertemente en ese plano a propósito del ciclo, tal como lo he mencionado, el ciclo del lanar, que en parte, y no es un detalle menor, tuvo que ver con el avance hacia las tierras del sur, que son las que indudablemente eran más factibles para el ganado que otras, que lo que sería la pampa húmeda, por ejemplo. Bien, en otro orden, la cuestión política tiene que ver indudablemente con los mecanismos por los cuales el orden conservador se ingresa al poder y se mantiene en él. Indudablemente en esto hay dos planos. Uno es el fraude, los mecanismos fraudulentos en las elecciones, especialmente en los días de elecciones. El voto es el llamado voto cantado, o sea, es el voto en donde el ciudadano se presentaba frente a la mesa electoral, al comicio, donde se estaba haciendo el comicio, y decía, yo voto por el candidato tal o por el que representa tal partido. Y de pronto, obviamente, puede ser que el voto no se lo considerara o que otra de las cuestiones que pasaba era cambios de votos, robo de urnas, quema de urnas, no registro de los votos tal como se decía. Todo esto y varias cuestiones más se engloban en la categoría fraude, digamos, ¿no? O sea, evidentemente el fraude era una de los ejes de sostenimiento y de acceso del orden conservador. El otro tema es las alianzas provinciales. Y en este caso, las alianzas provinciales tienen que ver con las estructuras de alianzas que hace el llamado partido, el PAN, ¿no? El Partido Autónoma Nacional, que tiene que ver con
una construcción política basada en acuerdo con las principales élites provinciales que generalmente eran las gobernantes, en algunos casos son familias directamente que durante décadas gobernaban las provincias, y que obviamente acordaban con el Partido Autonomista Nacional la construcción esta, ¿no? Y la otra cuestión es que durante este periodo vamos a ver aparecer oposiciones a ese orden conservador a partir de dos partidos políticos y, bueno, de una ideología que no se conforma como partido, porque obviamente no está en su construcción ideológica y en su vida ideológica, pero que tiene una activa participación. Vamos a ir a una de los, antes de seguir con esto, porque esto nos va a derivar a otros, vamos a trabajar un tema que ustedes tienen una clase, una microclase, está a cargo de Ana Vulcano, que es sobre las leyes laicas, o como lo definimos acá en la unidad, la legislación laica. Fíjense que en el programa, tanto para un plan como para el otro, la cuestión de las leyes laicas dice su vinculación con la inmigración. En esta vinculación tiene que ver especialmente con esto que hablábamos hace un rato, y que pasa por la cuestión religiosa. O sea, hay algo evidentemente clave, que es qué hacer con la religión católica y la presencia fuertemente activa y asociada hasta esos momentos con el poder político. En el mismo punto de esta unidad se habla del planteo de los reformistas liberales, ¿no? Esto quiere decir que dentro de los miembros de la élite gobernante hay un sector que son liberales, no en lo político fuertemente, sino en lo social, ¿no? Y especialmente en lo que tiene que ver con la cuestión religiosa. Son más cercanos a una tendencia laica, no les interesa la vinculación de la Iglesia Católica con el Estado, es más, apuntan a que eso no debe existir, y que hay algunos temas y áreas que el Estado tiene que hacerse cargo y tiene que sacarle esas atribuciones a la Iglesia Católica. Cuestiones que la Iglesia venía manejando desde tiempo inmemorial. ¿Cuáles eran esas? Bueno, la primera a la que se toca es la educación. En las escuelas, incluso las dependientes obviamente del Estado, se daba religión como una materia más. Y esto era, claro, conspiraba contra la incorporación de niños y niñas de hogares que pertenecieran a, primero, inmigrantes de otra religiosidad. O sea, ¿qué pasaba con un inmigrante, o sea, anglicano, judío, que quería que sus hijos fueran a la escuela y sabiendo que iba a tener como contenido la religión católica, y si ellos realmente profesaban un culto que no era este, y se iban a sentir no contenidos por esto, y como tampoco era obligatoria, no tenían por qué ir. El problema es que los reformistas liberales dicen, a ver, todos estos inmigrantes que nosotros tenemos aquí han conformado sus familias, muchos ya tienen hijos, esos hijos son argentinos y están siendo formados fuera de la escuela argentina, digamos, con sus propias, digamos, tradiciones que las familias le podían transmitir, en algún caso, y en otros no, porque no tenían tampoco herramientas como para poder, ni siquiera, digamos, la cuestión elemental de la lectoescritura. Entonces, los reformistas liberales plantean
quitar de la iglesia este control de la religión, de la presencia religiosa en los contenidos y en las aulas. La ley 1420 viene a cumplir ese rol, es la ley que plantea la educación primaria obligatoria, gratuita y laica. Esta idea de lo obligatorio los corría de esta situación de, opto si quiero o no mandar a los hijos a la escuela. La gratuidad les daba esa posibilidad, porque si decían, bueno, es obligatorio, pero no tengo dinero, bueno, no importa, el Estado provee esa educación. Entonces, y lo laico, ya lo acabo de aclarar, tiene que ver con correr del escenario, especialmente a la religión católica, y no plantear una pertenencia desde los contenidos, ni, ni en el tiempo áulico la religiosidad. Eso no significa que la ley no permita que se den con autorización y fuera del horario escolar cuestiones religiosas. Un sacerdote, un rabino, un pastor podía solicitar a la dirección de la escuela el uso, no sé, un viernes, un sábado, un domingo, o sea, fuera del horario escolar para poder brindar, utilizar el espacio. Y si la dirección estaba de acuerdo, se le podía permitir. Pero de ninguna manera en el horario que se daba lectoescritura, operaciones básicas, historia, lo que fuera, ¿no? Fuera en el horario que era directamente los contenidos aprobados por año, ahí no se podía. Conclusión. Lo bueno, indudablemente el primer Congreso Pedagógico Nacional que posibilitó la sanción de una ley que ya venía siendo pensada, trabajada desde Sarmiento, el propio Sarmiento fue un gran impulsor de esto, pero que no había podido concretarse y que por supuesto pone en estado de crispación a la Iglesia Católica, que considera que, que se le ha quitado uno de los atributos más importantes que tenía. No se quedaron con eso, fueron por otras áreas claves, por ejemplo, el registro de las personas. Hasta esos momentos el registro de nacimientos, muertes, matrimonios, se hacía en la iglesia. De hecho, antes de la creación del registro civil, que bueno, es una de las leyes laicas, el registro lo hacía la iglesia, ¿bien? Por lo tanto, si alguien quiere saber antes de la creación del registro qué pasó con miembros de su familia, tienen que ir, si son, digamos, no inmigrantes llegados en esos momentos, sino desde mucho tiempo antes, al registro que están en los registros parroquiales, que así se llaman, ¿bien? Era una cosa que se hacía en nuestro país nada más, no, era una práctica que estaba extendida en muchos lados. De hecho, en Europa, hasta la creación de los registros civiles, los registros se hacían en las parroquias, ¿bien? Entonces, para saber el nacimiento, estaba sentado en el acta de bautismo. Entonces, obviamente está cruzado con la religiosidad. Entonces, lo del registro civil era decirles, bueno, para casarse, ahí viene la otra ley de las leyes laicas, que es la del matrimonio civil. El matrimonio válido ante la ley es el que se hace en el registro civil. Entonces no hay que casarse por iglesia o por la iglesia que quieran, o si no se quiere, porque en definitiva el que vale es el que se hace ante el registro civil. Eso corría la posibilidad de que lo que estaba pasando, que gente que tenía otros cultos no se iban a casar ante la iglesia porque no pertenecían a ello, ¿no? Y el forzar esa situación era incluso atentatorio con algo que habían dicho y escrito en la Constitución, que era la libertad de culto. Entonces, ¿por qué obligarlo? Por ejemplo, la cuestión de los cementerios es clave, ¿no? Los cementerios
antes de la creación del registro civil y del matrimonio civil, la cuestión de la muerte también era una competencia de la iglesia. Entonces, fíjense que el cementerio recibía el nombre del Camposanto. Para poder ser enterrado tenía que tener como la bendición, la autorización y el registro por parte de la iglesia. ¿Bien? ¿Qué pasaba cuando se moría un judío? ¿Por qué tenía que ser enterrado en un cementerio católico? Que en general no lo iba a poder hacer. Fíjense que una de las primeras, ¿saben qué cosas compran las comunidades cuando más o menos se organizan y empiezan a tener una posibilidad de ahorro? Compran tierras para dos cosas. Una, para tener un cementerio propio. Entonces, las comunidades tienen un cementerio o compran alguna parte en el seno del cementerio, incluso en el cementerio católico, para poder enterrar a aquellos miembros de su comunidad que de pronto no tenían dinero para poder ser enterrados. De hecho, los cementerios más viejos de nuestro país, hay, bueno, ni qué decir el de Mar del Plata también, hay lugares donde están las bóvedas de la comunidad, digamos. Entonces la comunidad italiana de tal lado compraba su lugar en el cementerio. O hay algunos lugares de nuestra provincia de Buenos Aires que tienen cementerios de otras religiosidades, ¿bien? Porque justamente como no podían ser enterrados en el cementerio, digamos, que pertenecía a lo común, entonces se compraban su propia tierra para enterrar a su gente. Por ende, les dije que había dos. Una es el cementerio, una es la muerte y la otra es la vida. La otra es la compra para, por ejemplo, empezar a construir ámbitos de salud. Los hospitales que pertenecen a la comunidad, en algunos casos empezaron así, ¿no? Como pertenecientes a ellos para organizarse entre ellos y aquello que el Estado no daba, al menos la comunidad lo iba a hacer. Entonces, las leyes laicas son tres: 1420 para la educación primaria, obligatoria, gratuita, laica. Luego, creación del registro civil, matrimonio civil, que impacta directamente sobre la Iglesia Católica, que termina incluso en una situación de ruptura con el Vaticano durante varios años, hasta que se vuelven las relaciones, porque la Iglesia quebró relaciones con el Estado argentino a propósito de considerar que esta legislación atentaba contra lo que ellos siempre habían tenido. Ahora, ¿qué pasa con la vida política? La vida política, y también se cruza con la inmigración. Nosotros en este periodo vamos a ver la aparición de dos partidos políticos, los primeros partidos políticos de nuestra historia: la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Estos partidos son los primeros partidos políticos argentinos, ¿bien? Ustedes dirán, bueno, pero hace un rato vos mencionaste el Partido Autonomista Nacional, el PAN. Y entonces no es un partido, no es un partido en la concepción de lo que se entiende por un partido político, porque el PAN en realidad se ordenaba en vísperas electorales, digamos, se armaba como alianza en víspera electoral. La Unión Cívica Radical primero, el Partido Socialista después, se van a conformar como partidos. ¿Qué significa? Que van a tener una carta orgánica, una estructura interna, una organización en términos de autoridades, una identificación ideológica, la cual van a dar a conocer, un plan electoral que remite a esa base ideológica que plantean, y básicamente un ordenamiento interno, y también una cuestión clara que hace a un partido político, que obviamente no lo tenía el PAN, que es la militancia. Incorporarse al partido como militante de un partido da cuenta de entrar en las reglas del juego del partido. Y la construcción de la militancia, los primeros partidos que la hacen son la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. No son las mismas formas de construcción militante las que tienen estos dos partidos,
pero lo que sí es cierto es que definen atraer militantes, atraer gente que siga avanzando en las definiciones y en las distintas etapas partidarias. El PAN no era un partido porque no tenía una organización interna, no tenía una carta orgánica, no tenía ni militancia, digamos, se ordenaba bajo la previa electoral, se armaba para hacer listas que conciliaban y demás, y obviamente tenían como mecanismo el fraude. Los partidos que se crean, UCR, socialismo, son partidos que indudablemente apuntan, como todo partido político, a acceder al poder y a instalar definiciones que se habían tomado en relación a sus ideas. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical va a ser una gran defensora de el derecho al voto y de las características que tiene que tener el derecho al voto, visto que la mayoría que votaba, digamos, se vulneraba completamente esto y además, como no era obligatorio, digamos, tampoco había una construcción de la ciudadanía efectiva. Y ni qué decir de todos los mecanismos de fraude que ya hablamos. Entonces, la Unión Cívica Radical va a plantear en principio una línea por vía revolucionaria, va a hacer 3 revoluciones para ver si puede cambiar el orden establecido. 3 revoluciones que no le fueron bien en los objetivos inicialmente propuestos, ¿no? Pero sí le fue muy bien en las consecuencias indirectas que esas revoluciones tuvieron. Por ejemplo, ¿cuáles son esas consecuencias indirectas? La Unión Cívica Radical pasó a ser el partido nacional por excelencia. En todos lados empezaron a surgir comités con gente que simpatizaba, militaba, va a empezar a militar por los ideales de este partido. Y que por otro lado, por ejemplo, y acá viene la vinculación que alguna vez mencioné, que iba a tener también con la política, que es que, por ejemplo, en la segunda de las revoluciones radicales, colonos de Santa Fe apoyaron fuertemente el movimiento revolucionario reclamando la posibilidad del derecho al voto. O sea, fíjense cómo consiguió instalarse en el plano del derecho político más importante que se tiene, que es poder votar, ¿no? Y cómo los inmigrantes se involucran en esto, ¿no? Y en la necesidad de poder participar, ¿no? Y eso es realmente muy valioso. Cuando fracasan estas instancias revolucionarias, la otra instancia es la abstención revolucionaria, que empieza después de 1905, en donde no se presentan elecciones. Y de esa manera, en un punto, ponen en evidencia el fraude. Al no presentarse y ser el partido que más había crecido en esos años. El Partido Socialista tiene una identificación ideológica que indudablemente proviene de las ideas que también trajeron muchos inmigrantes, pero también tiene un fuerte anclaje local y que obviamente tiene una interpretación de las ideas socialistas europeas en una construcción argentina, digamos, a la luz de los problemas que también teníamos nosotros. Desde ese lugar el socialismo va a ir apuntando lentamente a poder tener un lugar en el poder legislativo. Fue como uno de sus principales objetivos. Y acá hilvano con el otro eje normativo del periodo, que es las leyes electorales. Que eso tiene la lectura de Cataruza. Y a ver, las leyes, y también creo que la de Gallo, ¿no? A ver, si mal no recuerdo. O la de Devoto,
que tiene que ver con las cuestiones electorales. Y la primera, o sea, nosotros hacemos hincapié en dos leyes electorales, básicamente en una que es la más importante de todas, pero la primera tiene que ver con la llamada ley de circunscripciones, que es una legislación que apuntó a dividir el mapa de nuestro país en circunscripciones electorales más pequeñas, y que tenían que ver también con los números de quienes vivían allí. Y en esa la cito porque además el socialismo va a lograr, gracias a esa ley de circunscripciones, va gracias a sus votos, vale. La ley es lo que le permitió la llegada del primer socialista diputado en toda la historia de América. El primer país que en América tuvo un diputado socialista fue el nuestro y fue Alfredo Palacios, que llega por la circunscripción de La Boca. No es un detalle menor. En La Boca hay una, además de hoy el cuadro político el cuadro futbolístico al cual se lo asocia, es fuertemente inmigratoria, una circunscripción especialmente de italianos y muchísimos catalanes, ¿bien? Y que, digamos, tenían una fuerte incidencia en las elecciones también la van a tener, en la presión hacia incluso, por ejemplo, sus hijos para que fueran a votar, etc. Lo cierto es que la otra ley electoral, que es la que nos importa y en la que tuvo mucho que ver en la Unión Cívica Radical, fue la ley Sáenz Peña, conocida por el nombre de quien era el presidente en esos momentos cuando se da. Roque Sáenz Peña, porque en realidad en este periodo hay dos Sáenz Peñas de presidente. La ley Sáenz Peña es de 1912 y es la que habilita el voto secreto obligatorio, que es clave para quebrar el fraude. Lo de secreto especialmente, y la obligatoriedad para que justamente todos tengan que ir a votar y efectivamente se construya esta idea de una nueva ciudadanía que no es la del voto cantado, que no es la del fraude, y que para eso era necesario justamente dar cuenta por medio de la obligatoriedad y lo secreto para terminar claramente con el fraude. Lo universal que plantea la ley es la universal de la época, es el universal masculino, ¿bien? Las mujeres no fueron involucradas en esto. De hecho, había un movimiento a favor del sufragio femenino y que era bastante activo, con mujeres, digamos, de fuerte presencia política, ¿no? Y que claramente solicitaban esto. De hecho, como los padrones electorales surgían de los padrones militares, una de las estrategias era irse a la cola del empadronamiento militar, para que las empadronen. Entonces, si las empadronaban para el servicio militar, entraban en la posibilidad de votar. No llegaban nunca a ese lugar, porque antes la policía los sacaba y las sacaba inmediatamente, muchas terminaban detenidas, en general eran situaciones violentas porque se las sacaba, y era la estrategia política que las sufragistas argentinas en algún punto habían tenido para dar cuenta de que, bueno, no nos deja votar no nos deja la ley, dice que es universal, bueno, yo me empadrono y entonces voy a poder votar, ¿bien? No, por eso les digo, no llegaban a ese lugar porque cuando estaban en la cola ya entraban a sacarlas violentamente de eso. Pero lo que quiero dar cuenta es que no es que tampoco nadie se opuso a esto, sí se opusieron y especialmente las mujeres, que no eran muchas, pero eran muy, muy valiosas y muy fuertes, digamos, para resistir. Lo cierto es que la ley Sáenz Peña inaugura una etapa política clave en la historia de nuestro país, que es el proceso democratizador más amplio. El tercer bloque normativo es el bloque de las leyes represivas,
que son la ley de residencia y la ley de defensa social, tal como están en el programa. Estas dos leyes apuntan específicamente a ir en contra de un sector que es el anarquista, que es un sector que de por sí le encontraron la debilidad. Debo decir que el anarquismo, antes de plantear su debilidad, el anarquismo era muy fuerte en los sindicatos, en los gremios, en distintos gremios. En algunos era muy, muy fuerte, especialmente en dos, que eran los que más lo molestaba al orden conservador. Manejaban la fraternidad, que era la de los trenes, y manejaban el sector del puerto. Entonces, cada vez que alguno de ellos declaraba la huelga, dije la guerra y no es casual, declaraba huelga, ¿bien? En realidad lo que estaba apuntando era contra el orden conservador, porque les paraba el modelo económico, ¿bien? Les paraba el modelo agrario exportador, les dejaba los trenes en el medio de la nada, con el ganado en pie, con la cosecha, el sol, digamos, y si no, si lograban llegar al puerto de Buenos Aires, los estibadores no subían nada a los barcos, con lo cual otra vez la producción en riesgo. Entonces, empezaron a ser molestos, en principio porque son los primeros que dan cuenta de la ausencia de protección hacia el sector laboral, que cada vez crecía más y más. Y la otra cuestión es que obviamente hay un sector dentro del anarquismo que había apuntado ya a su participación a través de atentados, atentados que podían ser frente a espacios físicos como personas. Por ejemplo, el atentado contra el jefe de policía, Ramón Falcón, o el atentado en el Teatro Colón en el día del centenario de la Revolución de Mayo. Lo que pasa es que las bombas explotaron antes, entonces no hubo más que desastre, unas butacas que saltaron por los aires, no saltó la gente sentada arriba de la butaca porque todavía no habían dado el ingreso, faltaban varias horas. Se les descompaginó las bombas. Pero claramente para el orden conservador el anarquismo era sumamente peligroso en la faz sindical, porque ya les dije qué es lo que hacían, y que tenían en jaque al modelo económico, y por otro lado por algunos formatos del anarquismo más revolucionario, digamos, que hacía atentados o rompía en las fábricas algunas máquinas, digamos, había distintos formatos de intervención. Y el Estado, especialmente el gobierno, los distintos gobiernos del orden conservador empezaron a tomar al anarquismo como el enemigo número uno, ¿bien? Primero fue la ley de residencia, que apuntaba justamente hacia los inmigrantes que hubieran atentado contra personas o contra el patrimonio privado o público. Y luego sí ya fue después del 10, después del atentado al Teatro Colón, la ley de defensa social, que ahí directamente es el descabezamiento del anarquismo, ¿no? Porque se los expulsa a todos aquellos que son denunciados por pertenecer a él, amparados en la ley de defensa social en forma inmediata del país. Lo cual es muy grave porque ¿por qué hablamos de leyes represivas? Bueno, básicamente la segunda, la defensa social, porque no dan la posibilidad de defensa, la persona no puede defenderse. El que es indicado como anarquista y que ha atentado, qué sé yo, basta la denuncia, listo, va a un barco y se lo manda hasta de donde partió. Por lo tanto, muchos terminaron en Montevideo, y algunos sí siguieron viaje a Europa, de donde algunos incluso habían sido ya echados, y otros terminaron en Montevideo. Hay muchas investigaciones en los últimos años que han probado que varios de los expulsados
no tenían ningún tipo de vinculación con el anarquismo y se sumaron otro tipo de conflictos para ser utilizados por medio de la Ley de Defensa Social. De acuerdo a la ley Sáenz Peña, la primera de las elecciones nacionales que se hace bajo su vigencia, primero hubo leyes, digamos, leyes de tiempo intermedio y de elecciones legislativas, pero las primeras leyes a nivel nacional y en términos del Ejecutivo incluso, van a ser las de 1916 que van a llevar a la presidencia a Hipólito Yrigoyen. A partir del 16 iniciamos el ciclo de las presidencias radicales, o como se llama en los dos programas de los dos planes, el ascenso de los sectores medios. ¿Bien? ¿Quiénes son los sectores medios? Bueno, básicamente le digo a Laura que está escribiendo que no se preocupe, se graba todo, y para todo, ya que está, todo se graba y después se sube, así que si no pueden permanecer, no enloquezcan. Hay otras razones para que uno se altere y no por presenciarme a mí. Bueno, menos por eso, menos por ninguna clase y menos por presentarme a mí, eso seguro. Sí, además, chicas, se graba la plenaria del turno mañana y la plenaria del turno tarde, así que se graba todo, también se graba el programa Cápsula, así que está todo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Exacto, gracias Cata. Gracias, Cata. Muchas gracias. Y la idea está claro, o sea que si alguno se tiene que ir, no se prive de hacerlo por esto, ¿no? Lo ve después, lo ve cuando pueda. Muchas gracias, profe. Igual presencié la cátedra de la mañana. Buenísimo. Entonces, pobre, me escuchó 2 veces. Lo de ella ya es un apostolado, más que, digamos, la verdad, gracias. Y veo que hay otro que también estuvo, bueno, bueno, gracias, y además, no es necesario, lo he dicho, siempre presenciado 2 veces, repetimos lo mismo, o casi lo mismo, porque siempre hay un dato. Les decía, Hipólito Yrigoyen llega en 1916 en cumplimiento de la ley Sáenz Peña, llega en un contexto complicado a nivel internacional, es justo el medio de la Primera Guerra Mundial. O sea, él llega en 1916, la Primera Guerra Mundial se había iniciado en 1914, nuestro país se había mantenido neutral hasta esos momentos, y con Yrigoyen va a seguir manteniendo la neutralidad. Las razones indudables de la neutralidad se mueven por 2 planos. El primero tiene que ver con el hecho de, y en eso hay que reconocer la postura de Hipólito Yrigoyen, no tenemos nada que hacer en un continente tan lejos que digamos, no tenemos ninguna causal de guerra. Más allá de que en un momento dado sí se produjo un episodio que tuvo que ver con el hundimiento de un barco argentino, que no le hacía honor al nombre, se llamaba Monte Protegido, pero se ve que no lo protegió nadie, porque lo hundieron igual, y digamos, finalmente se resolvió por vía diplomática, con pago del barco, con indemnización, saludo al pabellón nacional y demás. No es un detalle menor, considerándolo que Yrigoyen mantuvo férreamente esta idea de no involucrarse en la guerra. Y me tomo un segundo para dar cuenta de este episodio del barco, porque no es una cuestión menor para otros. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial porque hundieron un barco de bandera inglesa con tripulación norteamericana. Y esa fue la causal que encontró Estados Unidos para meterse en la guerra. Entonces, no es casual que plantee esto en el sentido de Estados Unidos usa un fenómeno de hundimiento de un barco de bandera inglesa, que sí estaba en conflicto, pero porque había tripulación norteamericana, para entrar en guerra. Nosotros nos hunden un barco de bandera argentina y definimos otra estrategia, donde no hubo muertos en ese caso tampoco, de indemnización por el barco y por algunas otras cuestiones que se plantean, pero se mantiene la neutralidad. Ahora bien, ¿qué es lo que se resiente por esta guerra mundial? Se resiente
el fluido económico del modelo primario exportador. Nosotros casi cuando empezamos este encuentro hablamos de las exportaciones hacia Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Alemania, que nosotros teníamos como ámbitos que nos compraban. Cuando empezó la guerra, eso se fue cada vez, en términos cada vez menos, porque obviamente los estados que estaban en guerra y tenían otras prioridades, ¿no? O sea, la cuestión del armamento, el mantenimiento de los ejércitos, las destrucciones de ciudades, de todo tenían para preocuparse. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros les vendíamos alimento. Sí, claro. Pero bueno, trataron de ver cómo podían encarar esta situación por su propio país, digamos, ¿no? Entonces dejaban de comprar, en algunos casos en su totalidad, o en otros notoriamente menos, ¿no? Es para nosotros, que era como un ingreso asegurado, lo que venía de las exportaciones de productos agrícolas ganaderos, es un cimbronazo económico no recibir fluidamente todo esto que generalmente venía, ¿no? Y que va a tardar en equilibrarse la balanza de pagos por esta situación de la guerra, que es un problema absolutamente externo a nosotros, ¿no? Digo esto en alusión a que en el programa también hablan de la política externa, ¿no? Entonces ahí ya la tenemos planteada. El tema de la política externa, lo último que faltaría decir, y que no es menor, es que cuando la guerra terminó, se da el surgimiento de la denominada Sociedad de las Naciones, que es una organización que es el antecedente de lo que hoy es las Naciones Unidas. Bueno, el antecedente de las Naciones Unidas es la Sociedad de las Naciones, ¿no? Que tenía como fin la paz, evitar otra instancia de guerra. Ya se habrán dado cuenta porque todos sabemos que hubo una segunda, que esa parte le falló. Bueno, lo cierto es que la Sociedad de las Naciones planteó que el ingreso a ellos era, primero, los países vencedores, luego los países que se habían mantenido neutrales. Y ahí era donde entraba nuestro país, que tuvieran relación con Europa. Por ejemplo, nosotros la teníamos en términos económicos, con todos la teníamos, y habíamos mantenido la neutralidad. Entonces podíamos entrar a la Sociedad de las Naciones. ¿Qué le dice, cuál es la orden de Irigoyen al representante nuestro en la Sociedad de las Naciones, que no es casual, era Marcelo Torcuato de Alvear, el que va a ser después presidente también por el radicalismo? Que solicite la incorporación de los países vencidos a la estructura de la Sociedad de las Naciones, porque la paz solo puede ser garantizada en la medida en que todos se incorporen a esto. Que le contesta especialmente el representante inglés, que no habían ganado una guerra para compartir la mesa de negociaciones con los países vencidos? Listo, fin de la cita. Sola en la Sociedad de las Naciones van los países vencedores de la guerra y los neutrales. No vamos a, digamos, ya sabemos cómo siguió esto y sabemos que la Sociedad de las Naciones, por muchas buenas intenciones, no pudo frenar el avance y las definiciones para ir a otra guerra, ¿no? Ni pudo frenar los avances totalitarios de regímenes como el nazi o el fascista. Lo cierto es que en política exterior nosotros nos plantamos también así. Vamos a volver a la política interna, ¿bien? En la política interna de Irigoyen tenemos un punto clave, el 12-2 en el plan nuevo, o en el plan 18, y el 7-2 en el plan 88, que es el tema de la reforma universitaria. Para eso ustedes tienen
tienen microclase, bueno, tienen una clase general también grabada para todo el periodo, y tienen una microclase, tienen el manifiesto, tienen un texto, o sea que tienen para trabajarlo. ¿Por qué nos interesa la reforma universitaria? Por dos razones. La primera tiene que ver con el hecho de que es la segunda línea de avance democratizador en la historia de nuestro país. La primera fue la ley Sáenz Peña y la segunda es la reforma universitaria, en tanto involucra a una institución que guardaba todas las características del régimen anterior. Y la segunda razón por la que nos importa es porque estamos acá en gran medida gracias a ella, ¿no? Y muchos de nosotros pudimos ir a la universidad y podemos seguir estando en ella gracias a algunos de los principios con los cuales aún algunos de nosotros seguimos defendiendo. La primera cuestión tiene que ver con la democratización. Antes de la reforma universitaria, el gobierno de la universidad, cuando hablo del gobierno de la universidad, estoy diciendo quiénes toman las decisiones de la política universitaria al interior de cada una. Solo era por parte de los docentes, eran los únicos que podían tomar decisiones. Luego de la reforma va a venir uno de los principios más importantes que siguen hasta el día de hoy, que es el llamado cogobierno. Cuando hablamos de cogobierno, decimos que estamos hablando de la democratización de nuestra institución. Nuestra institución es gobernada por los docentes y nuestros representantes, porque elegimos nuestros representantes docentes, los estudiantes que eligen sus representantes estudiantiles y los graduados. ¿Bien? Ese es en el esquema del 18. En las últimas décadas se incorporó otro claustro, que es el claustro del personal universitario o personal no docente, que también participa en la toma de decisiones. Lo cierto es que el cogobierno alude a esta trama democrática en donde los distintos claustros de las universidades nacionales viven. Las universidades privadas no viven esta particularidad, bien, que tienen o que tenemos las universidades nacionales, que es, por ejemplo, el gobierno, el cogobierno. Otra cuestión, el acceso a los docentes por concurso. El concurso es un examen en realidad, es una posibilidad que la reforma permitió para incluso cambiar el claustro docente, ¿no? Para que aquellos que realmente querían ingresar a la docencia pudieran entrar, porque antes, salvo que tuvieran redes familiares o profesionales, no ingresaban a la docencia universitaria. Y desde ese lugar es clave ese cambio y también definir que esta cuestión democrática también está dado por el acceso por los concursos, ¿no? Otra cuestión también fuertemente democrática es la extensión. La extensión tiene que ver con salir de la universidad, ¿no? Salir de lo que hacemos para hacer algo, para hacer actividades con la comunidad de la cual somos parte. Entonces, por ejemplo, hoy creo que ya lo mencioné a la mañana, los vuelvo a repetir algunas de las líneas de esa época de extensión. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata fue la primera que tuvo una radio universitaria. Pero la radio no solo la escuchaba la gente de la universidad, la escuchaba el que la quería escuchar, el que ponía la radio. Digamos, lo que tenía que hacer era tener una radio para escucharla, nada más. Y en la radio de la universidad había de todo, ¿no? Desde conciertos, desde conferencias. La Universidad Nacional de La Plata se caracterizaba por conferencias. Hay unas famosas de Enrico Ferri, que era un socialista italiano, que entró en una discusión terrible con Juan B. Justo,
pero que vino a dar, contratado por la Universidad de La Plata, conferencias, y la gente que no iba a la universidad y que por ahí no iba a ir nunca a la universidad, prendía la radio y escuchaba la conferencia. Entonces, esa es la extensión, es salir de ahí. O la Universidad Nacional del Tucumán, que por ejemplo ideó un programa de oficios, de capacitación en oficios, con certificaciones que la universidad daba, que no eran títulos universitarios, eran capacitaciones. Hoy una de las universidades que más hace eso, es impresionante lo que tiene en relación a los oficios, es la Universidad de La Plata, ¿bien? Da toda una serie de oficios que tienen que ver con la posibilidad de inserción laboral de personas que no quieren tener un título universitario, porque no hay obligación de tenerlo, pero sí quieren tener una capacitación para salir a trabajar. La Universidad de La Plata hoy tiene una de las ofertas más importantes y extensas en relación a su escuela de oficios, ¿no? U otras cosas que hacían, por ejemplo, campañas de vacunación, los estudiantes de medicina, los primeros consultorios gratuitos jurídicos empiezan en términos de las campañas de extensión de las facultades de Derecho, ¿no? De poder pensar el acceso al conocimiento del derecho de gente que indudablemente, y el acceso a la justicia, especialmente, que eran muy alejados de eso. Bueno, uno lo mira en el pasado y uno podría pensar si hoy también no sigue siendo alejado, ¿no? Y qué líneas habría que pensar en relación a varias de estas cuestiones de la extensión. Nuestra universidad tiene muchísimas líneas de extensión y muy valiosas, de distinto tipo, pero que eso es uno de los principios de la reforma universitaria. Entre las cosas que está planteada acá, perdón, no las cosas, los temas, es la expansión latinoamericana. La reforma universitaria se expande por Perú, por México. En algunos casos se transforma en un partido político, como en el caso peruano. Y en el caso mexicano, algunas líneas de este proceso y planteos de la reforma argentina que se inició en Córdoba, en la universidad más antigua de nuestro país, se trasladaron en principios en la UNAM, en la Autónoma de México. Lo cierto es que la reforma obviamente no fue bien recibida por todos, digamos, no crean que toda la sociedad adhirió plenamente a estos principios reformistas. De hecho, había un sector, el más conservador de todos, que les parecía francamente espantoso que esto se hubiera producido. De hecho, asociaban los principios reformistas a el pensamiento de la izquierda, básicamente al pensamiento comunista, decían que eran la antesala de la revolución, de una revolución parecida a la de octubre. Endilgan a la reforma universitaria una ideología que de hecho no tuvo, porque la reforma en definitiva fue un pensamiento para esa institución y para la sociedad, pero no tuvo un pensamiento político de hacer un fenómeno revolucionario de tipo comunista. De hecho, ni siquiera en los orígenes tuvo una cercanía fuerte con algún sector político. En realidad, los principales hacedores de la reforma, mayoría eran radical y en segundo lugar eran socialistas, o sea, venían de los partidos tradicionales que se plegaron inmediatamente a esto, y Irigoyen bancó toda esta situación, y de hecho la primera universidad nacional que surge después de la reforma es la Universidad Nacional del Litoral, que es la primera universidad que salió así enterita con los principios reformistas, digamos, no pasaron por las discusiones del claustro docente, estudiantil, si tenían que tener representación o no, listo, entraron con los principios directos de esto. La segunda de las presidencias radicales fue la presidencia de Alvear. Pertenece a otro sector dentro del radicalismo,
al sector denominado antipersonalista. Se decía que Irigoyen tenía como, no, daba cuenta del sector personalista en la medida de que tomaba todas las decisiones, como que no permitía mucho la discusión, etc. Lo cierto es que a Alvear le toca otro periodo, en términos de la política internacional también, va a ser mucho menos conflictivo que el primer gobierno de Irigoyen, especialmente porque la situación económica se empieza a estabilizar en términos de las exportaciones, Europa empieza a volver a comprar un poco más, y hay otras cuestiones que sí son claves en la política de Alvear, y me estoy apurando porque sé que no me queda tanto tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, con la política energética. Bien, la política energética es la definición, especialmente por el petróleo, tiene que ver con un principio de radicalismo que arranca con la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, eso que ven en las estaciones de servicio que dice YPF, bueno, esa es una creación del radicalismo. Y un intento por parte de Irigoyen en su segunda presidencia de llegar a la nacionalización del recurso, que eso lo vamos a ver la semana que viene seguro para hilvanar con el problema del golpe militar del 30. Acá hay algo que hoy me olvidé de mencionar, o no me dio el tiempo, y ahora no me da mucho, pero lo quiero mencionar, que es la politización de las Fuerzas Armadas. En realidad esto tiene que ver con un planteo que empieza a recibir Irigoyen, y la aparición de las logias en las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército, vamos a aclarar, en el Ejército, aparece durante la primera presidencia de Irigoyen la logia General San Martín. Es un grupo de oficiales que se van uniendo en una situación de crítica a las definiciones de Irigoyen. ¿Cuáles habían sido? Cuando la guerra terminó, la Primera Guerra Mundial, en el 18, al poco tiempo, habrá pasado un año, con suerte, varios países europeos, dada la situación económica angustiante que estaban pasando, deciden vender lo que habían comprado en armamento, en todo lo que tenía que ver con la tecnología para la guerra, ¿no? En muchos casos había sido usada claramente en la guerra y deciden venderla, ¿bien? Es una forma. ¿A quién se la van a vender? Obviamente a los países que no habían participado en el conflicto. Todo mirando hacia América Latina, ¿bien? ¿Cuál es uno de los países que dice compro? Brasil, ¿bien? Brasil dijo, vamos por esa cuestión de compra de armamento. El ejército argentino dijo, no podemos ser menos que Brasil, compremos el armamento. E Irigoyen dijo, no vamos a comprar ningún armamento, no vamos a comprar nada, porque no está dada la situación económica para estar invirtiendo en una compra de armamento si no nos vamos a ir a ninguna guerra ni tenemos ningún conflicto en víspera, no vamos a trabajar sobre esto. El tema es que para muchos militares esto fue como una afrenta, digamos, fue una forma de decirles, miren, Brasil en enemigo, comillas, enemigo eterno, digamos, en la construcción geopolítica, está comprando armamento y nosotros nos estamos quedando con lo que tenemos desde tiempos inmemoriales. Se mantuvo firme en eso. Pero a partir de ahí, las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, que es el vigente en esos momentos junto con la Marina, pero el Ejército es el significativo, digamos, va a tener en Irigoyen para él un enemigo, porque no los dejó acceder a elementos que los permitieran estar a tono con la tecnología de la época, ¿bien? Alvear mantuvo esto, pero no llegó a líneas de enfrentamiento. Alvear tiene una construcción de articulación que pasa por ejemplo, permitirles la creación
y apoyar la creación de barrios privados militares, ¿bien? De barrios de construcciones de viviendas para personal del ejército, ¿bien? O personal de la Armada. Robert Potash, que es un historiador norteamericano que ha trabajado en un primer momento los golpes militares, dice que esa es una de las razones por las que los militares empezaron a separarse de la sociedad, digamos, tuvieron su propio espacio en donde elucubraban, digamos, se mezclaban, no tenían contacto con el resto, y se potenciaron en las demandas que consideraban que puntualmente Irigoyen no los había tomado en cuenta. ¿Bien? Como ya les dije, la logia San Martín que opera durante Irigoyen, entre otros, va a contar con algunos miembros que van a tener participación en golpes posteriores, ¿bien? O primero en el propio golpe del 30 y también en el del 43, como es el caso de Ramírez. Lo cierto es que a eso se refiere esta cuestión de la politización de las Fuerzas Armadas, o sea, se empiezan a meter en cuestiones políticas, ¿bien? Por supuesto hay mucha motivación también de algunos sectores civiles, quizás el más conocido es el de Leopoldo Lugones, que desde el 24, cuando escribe el discurso de Ayacucho, ya empieza a hablar de la hora de la espada y la necesidad del orden, la necesidad del control y de que esta democracia es una democracia que está claramente yéndose o bandeándose de todo. Cuando Hipólito Yrigoyen llega a su segunda presidencia, que llega por el voto mayoritario, hay un contexto internacional también adverso que va a tener lugar en el 29 con la crisis económica internacional, y por otro lado las definiciones por parte de la cuestión energética, en donde se plantea el proceso de nacionalización del petróleo, donde se logró una primera aceptación por parte de la votación favorable por parte de la Cámara de Diputados, y no se llegó a terminar, digamos, porque en el medio se produce el golpe militar de 1930, que frena este proceso nacionalizador, que indudablemente era clave, y que también el radicalismo había tomado como uno de sus ejes. Nosotros vamos a ver que la cuestión del petróleo va a aparecer en distintos momentos como problema, va a aparecer con el peronismo en su segunda presidencia, va a aparecer con Frondizi, con Ilia, o sea, esta cuestión la cuestión del petróleo va a tener distintos matices de acuerdo a las diferentes presidencias que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Podríamos hablar alguna cuestión del golpe del 30, pero lo vamos a dejar directamente para empezar la semana que viene. Si van a empezar a ver, ahí tienen todas las clases que preparó Pachi del golpe, que la semana que viene, si puede estar en este horario, vamos a empezar con él y el golpe del 30 y la acordada de la Corte, que nos resulta muy importante para trabajar, y después vamos a ver la revolución del 43 también, y vamos a dar algunos lineamientos sobre el denominado primer peronismo, que son las primeras presidencias peronistas, ¿bien? Digo esto para que si quieren ir leyendo, trabajando esto, miren todas las clases y las microclases que nuestros distintos profes han dado. Aquí está, por ejemplo, Horacio Vidal, que tiene toda una serie de clases sobre la reforma del 60, que es muy importante, que es lo que vimos la otra vez y lo hemos mencionado.
Y así vamos a seguir frente a los distintos golpes militares, por un lado, y frente también a las alternativas constitucionales que vamos a ver. Les pedimos, los que estamos acá, que somos sus profes, que vayan leyendo progresivamente. Hoy terminamos los lineamientos generales de esto. También ustedes tienen ahí las guías integradoras de contenido, ya están la 1 y la 2, ¿bien? Son preguntas. Esas guías, es interesante que las intenten resolver, digamos, como para hacer un seguimiento. No vamos a preguntar específicamente eso en el parcial, pero es muy probable que tenga mucho que ver, ¿bien? Porque estamos trabajando sobre temas claves, que son los que damos acá en las plenarias y que también hemos planteado en las HICS. Entonces, miren esto, ahora tienen la HIC 1 que ya se subió, y también se subió la 2. Para la 2 tienen, por ejemplo, con lo que vimos hoy, tienen hasta la pregunta 7 para ir respondiendo, ¿bien? Entonces, hagan ese ejercicio. Nosotros después vamos a habilitar algunos ámbitos también para hacer actividades, como hicimos la primera parte, y que nuestros profes coordinaron en sus comisiones. Alguna vamos a hacer también para que puedan seguir adelante con sus aprendizajes. ¿Bien? Mañana se termina toda la cuestión de la subida de todo. A partir de ahí, nuestro compromiso en que no vamos a subir ninguna lectura más. Por lo tanto, el compromiso de ustedes es ir progresivamente leyéndola, haciendo sus resúmenes, sus trabajos, ¿bien? Como para poder ir fortaleciendo sus aprendizajes, viendo nuestras clases. Nosotros nos damos, a veces revisamos o chequeamos, especialmente cuando estuvimos corrigiendo las actividades de ustedes, y hay muchos que nunca vieron ninguna clase, digamos, y por ahí se manejan con los resúmenes, que tampoco en algunos casos sabemos de dónde vienen. A ver, lo bueno de las clases grabadas no es escucharnos a nosotros, es que lo pueden escuchar en cualquier momento, cuando puedan, mientras están cocinando, lavando, no sé, poniéndose las cosas así, nos escuchan. No es el mejor programa, claramente, yo lo sé, no se preocupen. Pero lo cierto es que ustedes tienen acceso a escucharnos cuando ustedes quieran, incluso lo que hemos hoy dado en esta clase. Así que aprovechen esas instancias, ¿bien? Cata, ¿lo suben por el canal de YouTube del centro? Sí, lo subimos en nuestro canal de YouTube. Y Bien, de última yo Una cosa, Alfa. Sí. ¿Qué? No, sí, terminá y seguimos, Pachi. Sí, no, habla Pachi, lo que iba a decir es que se sube en el canal de YouTube y cualquier cosa puedo compartir los links en los grupos de WhatsApp. Perfecto. Pachi. No, para recordarles que mañana a las 12, los que venían trabajando en el cápsula, por ahí vamos a trabajar algunos de los temas específicos de toda esta primera parte, tipo las guías y algo así, para profundizarlo. Exacto. El enlace es el mismo de siempre, que si no, por ahí lo repiten los chicos en los grupos. Ahí está. Gracias, Pachi. Y reforzando la propuesta de Cata, después si pasas el link, por ahí lo podemos subir también al aula, ¿bien? Porque por ahí hay algún eso estaría chico. Bueno también. Se puede subir al aula. Por eso. Si quieren, lo subo. Sí, pasale el link a Pachi, o a mí, o a Juan, Okay. que lo subimos al aula, no hay problema. Pero... Y retomando lo que decís, Alfon, les quería decir a las chicas que es una cursada atípica, y bueno, como es atípica, tenemos otros recursos, que es la clase grabada todos los días, todas las plenarias, así que eso está bueno para aprovechar todas las clases, esa oportunidad que nos da la cursada virtual, podemos aprovecharlo. Sí, porque en la presencialidad dábamos todas las clases y en lo sumo quedaba grabado en alguno que nos estaba grabando por el celular o algo así, que siempre lo hemos permitido. Pero bueno, ahora tienen esto, así que si no pudieron o les quedó algo mientras estaban escribiendo, o les queda alguna duda y después cuando venga el foro de consultas generales antes del parcial,
Anótenla bien porque la van a poder transmitir allí. Tengan esa constancia en los apuntes. Bien. Bueno, mañana entonces nos encontramos en el cápsula y todos nosotros el miércoles que viene en la plenaria. Bien. Que se cuiden mucho y que pasen lo mejor posible este tiempo. Chao.